un antecedente histórico en Venezuela. Está bajo arriesgó su vida. Los testimonios y opiniones emitidos en este espacio representan únicamente el punto de vista de los entrevistados, quienes dan fe de la autenticidad de los hechos. Bueno, María Corina, hoy volvemos a encontrarnos. Gracias por abrirme espacio en tu tiempo. No, gracias a ti, Luis, es un placer. Hace 2 años, el 24 de julio del 2024, pocos días antes de las elecciones, pudimos realizar una entrevista en un carro. Luego que un grupo de afectos al gobierno nos rodearan en la encrucijada. Estuvo a punto de ocurrir una tragedia que, gracias a Dios, se pudo evitar, ¿no? Hoy estamos en Panamá 2 años después. Tuve que salir de mi país para poder hacerte esta entrevista. Sabes lo complicado que para nosotros es poder tener acceso a ti. Pero sin embargo se hablan de nuevos tiempos. Quiero hablar sobre eso, ¿no? ¿Cómo ves todo lo ocurrido después del pasado 28 de julio y cuál es el balance de María Corina Machado? Luis, esta es una gran oportunidad, porque sobre todo quiero comunicarme con cada venezolano que está dentro de nuestro país, que están afuera y que ha sufrido mucho porque hemos dejado mucho, hemos entregado mucho, pero también hemos construido mucho. Y los venezolanos sabemos que el 28 de julio no fue una elección más, fue un acto soberano, fue un momento de encuentro y de renacimiento de la nación. Cuando tú piensas todo lo que ocurrió ese día, cómo la gente se levantó de madrugada y fue con sus hijos, con su familia, con sus ancianos, cómo ese día la gente cuidó esas actas como algo sagrado. Se lo metían dentro de la ropa, debajo del colchón, arriesgaron su vida. Cómo le demostramos al mundo lo que con organización, trabajo, inteligencia, disciplina y amor somos capaces de hacer. Algo que no se ha hecho nunca antes, al menos en este continente. Y evidentemente eso fue un mandato muy claro. Y un mandato que no se ha cumplido aún. Muchas cosas en Venezuela han cambiado, empiezan a abrirse y muchas siguen todavía presentes. Esa violencia de esos días es la misma violencia que aún se ve hoy y que vimos en Vargas y tantos otros lugares de Venezuela durante estos días de tragedia y duelo nacional. Así que queda mucho por hacer. Hay que terminar la tarea. Y hablando de terminar la tarea, tú eres una mujer que le encanta construir frases que han respaldado el proyecto que llevas. Hay una que me confesaste también en una entrevista previa, que era ganar y cobrar. ¿Por qué no se ha podido cobrar? ¿O qué no se ha podido cobrar y por qué? Primero, ¿qué ganamos? Yo creo que eso es sumamente importante porque había tanta duda y con razón. Incluso de gente buena que comparte nuestra causa en muchas partes del mundo nos decían, eso que ustedes se están planteando es imposible, porque después de un régimen que ha tomado control durante tantos años, que ha demostrado que tiene cero escrúpulos, pero tiene mucha plata, tiene las armas, tiene los medios, es imposible. Y nosotros ganamos porque construimos confianza en todo el proceso que llevó al 28 de julio, unos en otros y en nosotros mismos. Logramos que cada venezolano asumiera que esto es un tema de responsabilidad individual. Yo siempre recuerdo un día en Marinitas, Luis, cuando yo ahí había miles y miles, un calorón, y yo le digo a la gente, ¿quién va a defender tu voto? Y te digo, quizás en cualquier otro momento de la historia de Venezuela la gente hubiera dicho, bueno, el CNE, los testigos, los partidos. Todo el mundo gritó al mismo tiempo, Yo. Yo dije, ganamos. Y además, el 28 de julio ganó la verdad.
y ganó el futuro. Nos dimos un mandato que permite tener un futuro. Ahora, obviamente, aún no se ha cobrado ese mandato. Y eso es lo que falta por concluir. ¿Cómo se cobra ese mandato? Adelante. Con los presos políticos en la calle, con los exiliados regresando a sus hogares, con los periodistas hablando libremente, con la gente encontrándose y moviéndose sin miedo, con un Consejo Nacional Electoral como lo manda la Constitución, con gente honorable, que la hay, no de cuotas de un lado y de otro, y con una fecha que nos dé certeza de cuándo se produce ese cambio. Estamos entonces en ese proceso de cobro. Lo vemos así. Absolutamente. Yo lo veo así. Dicen que su mayor reto en la actualidad es volver al país. Entiendo, y es bueno recordarlo, que usted pasó 500 días en clandestinidad en Venezuela, pero ya lleva 7 meses fuera de ella, ¿no? ¿Cómo terminas de definir esta etapa? Exilio, destierro, ausencia obligada, pausa. Bueno, primero, nuestro mayor reto es cumplir el mandato del 28 de julio. Yo voy a regresar a Venezuela. Eso es un paso, pero el reto es ese. Y construir un país que está vuelto añicos, sin una sola institución de pie. Ese es el gran reto. Y lograr juntos una reconstrucción que va mucho más allá de lo material. Ahora, con relación a dónde he estado yo y cómo me siento, mira, efectivamente fueron 500 días escondida en mi país, donde la gente no sabía dónde estaba, pero sí sabía. O sea, yo no estuve ausente, aunque no me podía comunicar y no podía hablar con mis hijos, no podía tocar a nadie. Yo no estaba ausente. El país sabía dónde yo estaba, aunque no sabía dónde yo estaba. Y lo mismo ocurre ahora. Una cosa es no estar en el mapa porque te forzaron a salir del mapa, pero yo estoy en mi país, con nuestra gente. Así lo vivo. ¿Pero de qué depende tu regreso? ¿Decisión personal, seguridad, factores externos, presión internacional? ¿Se dice tanto? ¿Cuál es la respuesta? Yo te diría que todo eso, pero al final hay una determinación y cuando ocurra, los venezolanos lo sabrán. Sí, el tema es que en varias oportunidades se dice que regresar muy pronto a Venezuela puede generar, sí, un periodo de tiempo impreciso, indefinido, y esto genera expectativas, porque la gente te quiere cerca, la gente te quiere ver en Venezuela, ¿no? Estás consciente de los riesgos que puede acarrear, por ejemplo, prolongar y generar una falsa expectativa en un momento tan importante, cuando la gente te quiere ver en Venezuela. Yo te diría que más que los riesgos, yo diría los costos personales, y son altísimos. Yo creo que para mí, yo creo que para todos los venezolanos, el 24 de junio nos cambió para siempre. Ese día se rompió algo. Y en lo más profundo de nuestra alma quedó grabado. Y el dolor de no poder estar en ese momento en Venezuela es algo que yo tendré toda mi vida. Y nadie en el mundo quiere poder abrazarlos a ustedes allá más que yo. Eso va a pasar y bueno, como yo digo, de la mano de Dios. ¿Cuándo? Cuando terminemos de alinear todos estos procesos. Es una decisión tomada. Y yo agradezco porque hay muchísima gente que me escribe y me dice, yo te quiero aquí ya, pero quiero que te cuides. O sea, creo que hay mucha conciencia en los venezolanos de qué cosas aún no han cambiado en Venezuela y de las amenazas y la represión. A ver, pero como yo digo, nosotros vivimos el periodo de mayor peligro, que fue un régimen totalmente desatado, sin ningún tipo de vigilancia y amenaza real como la que sí tiene hoy. Hablemos de Estados Unidos, ¿no? Todos sabemos que por años construiste una
gran relación con la administración Trump, inclusive con el señor Marco Rubio. Hoy que Estados Unidos impulsa esta negociación, hay mucha gente que dice que no está correspondiendo los ideales de María Corina Machado y que hay cierta intención de respaldar las propuestas de Delcy Rodríguez, ¿no? Otra gente le llama tutelaje, lo llama al que están, sí, que los Rodríguez están alineados, incluso subordinados. ¿Te sientes desplazada por esta decisión de Estados Unidos? Bueno, en primer lugar, esto no se trata de mí como persona. Esto se trata de los venezolanos. Los venezolanos que en las condiciones más extremas ejercimos la soberanía popular a través del voto. Y ahí está una legitimidad que está absolutamente vigente, que además ha tenido el reconocimiento y la admiración del mundo entero, reconocimiento de los gobiernos en el mundo entero. Y evidentemente, cuando hay cualquier proceso de conflicto o de negociación entre naciones, bueno, sus legítimos representantes, cuando actúan de buena fe, defienden los intereses de sus respectivos pueblos. Y eso significa que a veces tienes encuentros, a veces tienes desencuentros, y ello conlleva tensiones y tiempo. Si hay buena fe y hay identidad en el futuro, en el objetivo, que en este caso indiscutiblemente la hay, se logran alinear. Y eso es lo que ha ocurrido. Ahora, yo tengo excelentes relaciones con funcionarios del gobierno de los Estados Unidos. El presidente de los Estados Unidos tiene mi número telefónico y me ha llamado cuando ha querido hablar conmigo. Y como venezolana, además, lo he dicho y lo repito, le estamos profundamente agradecidos, porque el 3 de enero se llevó a cabo un acto de justicia, cuando el señor Nicolás Maduro fue llevado a enfrentar la justicia en los Estados Unidos, algo que era necesario para iniciar el desmontaje de esta estructura criminal. Quiero insistir, hay una diferencia estratégica entre usted y la administración de Donald Trump de cómo se está llevando Venezuela en estos momentos. Yo creo que hay diferencias en los tiempos, sí, y tiene que ver en las urgencias de la gente, en la urgencia que además ha sido profundamente aumentada a raíz de la tragedia del terremoto. Y para los venezolanos cada día que pasa son vidas. Y eso quedó demostrado precisamente en esas horas que nos marcaron a todos, donde ante la ausencia brutal del Estado estuvo el pueblo. Estuvo el pueblo con su propio cuerpo y manos tapando esa ausencia, esos huecos. Recientemente escuchamos, antes del 28 de julio, que viene una transición y que haces un llamado a concluir la tarea. ¿Cómo te imaginas esa transición y qué significa cumplir esa tarea? Bueno, en primer lugar, y lo he dicho muchas veces, para que sea sostenible, el centro tiene que ser la gente. El centro tiene que ser el pueblo de Venezuela. También he escuchado muchas veces personas que tienen dudas, es decir, ¿estará el pueblo de Venezuela preparado? Y yo decía, pero miren lo que hemos hecho. Primero, yo no veo otra sociedad, te podría decir América Latina, pero es que creo que en el mundo, que tenga el nivel de cohesión que tiene la sociedad venezolana. Nosotros no tenemos hoy diferencias o tensiones o conflictos en temas de religión, de raza, de regionales, incluso políticos o sociales. Un país que quiere lo mismo. Queremos vivir con dignidad. Queremos que exista justicia, que prevalezca la verdad. Que la gente pueda decir lo que siente, que nuestros hijos vuelvan. Entonces, un país así unido, que además tiene el nivel de organización que nosotros logramos. Y hay que verle lo que fue montar unas elecciones primarias en todo el país sin ningún tipo de respaldo institucional de nadie, sin plata, sin medios, sin armas, sin nada.
en las calles, en los centros, la gente organizada. Toda esa legión que montamos. Entonces aquí hay un país que está clarísimo lo complejo que es este proceso y lo que significa una transición en estos términos. Y por eso hemos hablado de un gran acuerdo nacional para la transición y la reconstrucción de la República, pero no es un acuerdo de élites, de unos cuantos cerrados en un cuarto. No, es un país, o sea, efervescente, discutiendo lo que quiere, logrando los enormes consensos. En eso también vamos a innovar. En eso también lo vamos a hacer distinto. Y te digo, y lo digo con orgullo, y a la venezolana. Y a la venezolana no significa, como algunos dicen, es que te estás oponiendo a otros. Pero por el amor de Dios, lo que estamos haciendo y diciendo es que esto incluye una experiencia existencial de sufrimiento que tenemos 27 años padeciendo todos y que nos da unos anticuerpos de los errores que cometimos, de las veces que nos caímos, de las veces que nos levantamos, de cómo entendemos que esto implica responsabilidad individual, ¿vale? De que cada uno tiene que asumir las riendas de su destino y que no podemos transferirlas a otros, que necesitamos otros. Yo fui la primera que dije que solos no podemos y la primera que lo agradezco, con humildad y con el corazón en la mano, pero con el orgullo de ser venezolanos. ¿Tienes una hoja de ruta o estás esperando evaluar bien el proceso que inicia? Cuando hablas de transición, ¿cómo lo evalúas? Yo siento que está clarísimo. O sea, esto es un movimiento donde la gente se apropia, donde la gente es protagonista y vigilante y donde se sabe muy claro qué es lo que se espera. No aquí reuniones, tenemos 25 años de reuniones. Resultados, hechos. Y el mandato está clarísimo. Queremos ver todos los presos políticos, civiles y militares en sus casas. Queremos ver a todos los medios de comunicación libremente diciendo la verdad, sin miedo que te vengan a censurar otra vez. Queremos ver a todos los centros de tortura desmontados y los órganos represivos desmantelados. No hay excusa, no hay excusa. No hay más tiempo que darles. Queremos ver un cronograma de elecciones presidenciales, parlamentarias y regionales ya sobre la mesa, de manera que sea la voz de la gente la que se expresa. Eso es la transición. En la medida que esto avance tendrá todo nuestro apoyo, desde donde yo estoy, que es con la gente, siempre con la gente. Hoy es un día noticioso en el país. 1 de agosto comienzan las primeras conversaciones oficiales de ese proceso de transición política en Venezuela, ¿no? Hay gente que dice que está perdiendo usted la oportunidad de participar en ese proceso, ¿no? Sobre todo cuando usted representa el liderazgo más importante del país. ¿Qué les responde? Yo creo que nosotros fuimos, Edmundo González Urrutia y yo, muy claros. Y la gente, eso es lo que exige, la verdad. Llamar las cosas por su nombre, que como tú sabes me ha resultado muy costoso muchas veces. Y a veces la gente teme, o algunos actores temen eso, la verdad. Digo, pero señores, ya, digamos lo que es la verdad. ¿Y qué es la verdad aquí? Mira, nos consultaron. Nosotros habíamos hecho un planteamiento, precisamente aquí en Panamá, en mayo, considero histórico, donde gente que no se había hablado en muchísimos años, gente que ni siquiera algunos participaron en las primarias y muchísimo menos me apoyaron. Nos encontramos aquí poniendo un objetivo superior, el bien de Venezuela, los venezolanos, la libertad. Entonces, ese planteamiento no se escuchó y se optó por otro. Entonces, quienes lo promueven, quienes participan en él, son quienes deben darle respuestas al país. Nosotros, como dijimos, no vamos a obstaculizar. Por supuesto que no. Todo lo que acerque al cumplimiento del mandato del 28 de julio tendrá nuestro apoyo, pero desde una perspectiva muy firme y nítida de decir la verdad siempre. Siempre. Aquí a estas alturas nadie me va a poner bozales.
hablando de Bozales. La gente habla muy claro de tu liderazgo fuerte, de tus convicciones firmes, de tu claridad en el mensaje y la coherencia que has tenido a través del tiempo. ¿Por qué no construir consensos en esta oportunidad? Mucha gente se pregunta, ¿qué respondes tal vez a esa percepción de que te cuesta armar consensos para generar una ruta? Por ejemplo, en lo que se está estableciendo hoy en esta mesa. ¿Sabes que a mí me llama mucho la atención que se formule ese planteamiento? Porque yo pienso, wow, qué mayor consenso que haber decidido todos ir a unas primarias en el año 2023 y haber logrado lo que nos dijeron que era imposible. Que la gente saliera hasta debajo de las piedras, que se nos agotaran las boletas a media mañana. ¿Qué mayor consenso que ese? ¿Qué mayor consenso que el 28 de julio, donde nos persiguieron, nos amenazaron, nos humillaron? Porque además yo siento que lo peor que a ti, el peor daño que a ti te pueden hacer, la afrenta más grande, no es que te caigan a golpe, es que hieran tu honor, el de tu familia. Y aún así abrazamos a todo un país. Qué mayor consenso que el Acuerdo de Panamá en mayo. Entonces, ahí están las evidencias. Ahora, si lo que buscan es que yo ceda en lo esencial, en los valores o en el mandato, eso no va a pasar. Jamás. ¿Y qué tendría que cambiar, por ejemplo, en esa negociación para que usted pudiera reconsiderar su posición? Pero es que mi posición es nítida, ya te la acabo de decir. Nosotros no formamos parte de ello, no lo vamos a obstaculizar y lo acompañaremos en tanto en cuanto cumpla el mandato que ha dado el pueblo de Venezuela. Sí. En este periodo, ¿qué es lo que más teme perder usted? Sobre todo porque ha vivido episodios de todo tipo, clandestinidad, exilio, lo hemos hablado, persecución. Pero en estos tiempos, ¿qué es lo que más teme perder? ¿Su libertad? ¿Que la saquen de una negociación o fuera del juego? ¿O la confianza de quienes la respaldan, la confianza de los venezolanos? Mira, antes de responderte esto, yo he pensado mucho en estos días, físicamente lejos de mi país, pero tan cerca en lo espiritual, en todo lo que hemos perdido. Lo he pensado mucho en personas que murieron y no me pude despedir de ellas, gente que quiero mucho, en momentos únicos de mis hijos que me generan una enorme culpa como mamá, en amigos en quienes alguna vez confié, gente que creí que eran irreductibles a la lucha y se dieron. Hemos perdido mucho, pero también hemos ganado tanto, Luis. Y yo todos los días de mi vida, porque esto es como un juramento y un compromiso continuo, todos los días de mi vida. Y todos los días de mi vida me respondo, vale la pena, porque hemos ganado tanto. Y yo he aprendido de los venezolanos, de los que me encontraba en todos los rincones de Venezuela y los que me encuentro aquí. O sea, es una cosa tan bella lo que yo he vivido estos meses. ¿A dónde yo voy, Luis? Y la gente me para y se viene, y se pone a llorar y me abraza y nos guindamos. Y no todos son venezolanos, que es una cosa espectacular. O sea, lo que ha pasado aquí en Panamá, en España, en Chile, Estados Unidos, es una cosa tan poderosa de cómo este proceso nos ha unido como nunca antes en la historia de Venezuela. Entonces, a veces esa distancia física se ha convertido en una fuerza que ha reconstituido la nación venezolana y que es lo que nos da la fuerza para seguir. De modo que
lo único que yo tengo, y eso siempre me lo decía mi papá, lo que tú tienes es tu palabra. María Corina, lo que tú tienes es tu palabra. Y sobre esa base se construye la confianza. Y eso es lo más valioso. Y es lo que yo le dejo a mis hijos. Todo lo demás viene y va. Pero tu palabra es el resultado de toda una vida en la cual vives momentos tremendamente difíciles, donde tienes desafíos morales y donde te cuestionas qué es lo correcto. Y eso no significa que no te equivoques. Todos hemos cometido muchísimos errores. Pero siempre actuando, privilegiando lo que es el deber. Y siempre el interés de nuestro país por encima de todo. Por encima de todo. Y la gente lo sabe, Luis. Entonces, ¿qué es lo que teme perder? No lo vamos a perder. Ninguna de las tres. Esta lucha la vamos a ganar. Y yo lo repito todos los días de mi vida. Esta es una lucha ética por la verdad, existencial por la vida y espiritual por el bien. Y la vamos a ganar. Si la mesa de negociación concluyera que el camino hacia la transición democrática exige esas concesiones que usted no compartiría, ¿hasta dónde estaría dispuesta a ceder y cuál es la línea roja que no pasaría? Bueno, en primer lugar, nuevamente, esto no se trata de mí. Se trata del pueblo de Venezuela, que dio un mandato y que hoy siente que esto es más urgente que nunca por lo que estamos viviendo, por lo que ha sido estos días. Entonces, la línea roja es clarísima, el mandato del 28 de julio. Todo lo demás puede ser accesorio, pero al final es lo que mandó la gente. Y mi deber, y donde yo voy a estar, es con la gente. Esto no se trata de mí, se trata del pueblo de Venezuela. Cambiemos de tema. Recientemente el oficialismo vuelve a presentarte como una de las responsables de promover acciones violentas para desestabilizar el país. No es nuevo, vuelven a aparecer. ¿Qué lectura le das para este momento donde vuelven a resurgir esas acusaciones? Tú sabes que a mí me sorprende, porque es que es tan inútil. O sea, me acusan a mí, el señor Cabello, de que soy la jefa de una banda de narcotráfico en Monagas, que yo dirijo las protestas de los sindicalistas, que yo alebresto a las madres que protestan porque no hay agua. Lo que falta es que me van a culpar del comunicado que sacaron ahorita los chavistas originarios, enfrentando el Rodrigato por su entrega de la soberanía nacional, etc. Pero es tan inútil. Yo honestamente te digo, Luis, mi responsabilidad es una y la tengo clarísima. Hay que canalizar toda esta indignación que se convierte ahora en rabia muy profunda por lo que hemos vivido. No solamente por la corrupción, la irresponsabilidad, la falta de humanidad. Chicos, que son crueles, es gente mala. Y esto ha generado, ¿sabes?, una ruptura que puede ser peligrosa, porque la gente siente que le quitas un horizonte, que le quitas un futuro. Por eso es que esto hay que canalizarlo con muchísima responsabilidad de cara a una transición como la hemos hablado, que tiene plazos, que tiene tiempos, que a veces no es tan rápida como quisiéramos, es verdad, pero que exige un gran trabajo de parte de los ciudadanos. Y a eso es que yo estoy abocada desde aquí. No he parado de hacerlo un solo día. Y para eso, fundamentalmente, llego a Venezuela, para abrazarnos, pero con un propósito, con mucho trabajo por delante. Ya que tocas ese manifiesto del grupo de chavistas originarios, te pregunto, ¿sientes que se está entregando la soberanía nacional? Es una buena pregunta para replantearte. ¿Cómo ves esa situación? Mira, Luis, la soberanía nacional y la soberanía popular son dos dimensiones indisolubles. Y
a mí lo que me sorprende es que algunas de estas personas que dicen esto en este momento no dijeron nada cuando le entregaron el territorio a Cuba, a Rusia, a Irán, a China. No dieron nada cuando Chávez irresponsablemente comprometía el Esequibo. No dijeron nada cuando la guerrilla se apropiaba de nuestro territorio. O sea, Dios mío, entonces ahora se rasgan las vestiduras. Esto es un proceso que implica desmontar toda una estructura criminal y reconstruir instituciones para que se pueda ejercer la soberanía nacional y popular. Pero la soberanía nacional la vamos a restituir a través del ejercicio de la soberanía popular para poder tomar control, empezando del propio territorio. También te acusan de promover sanciones y presión internacional. Sigue siendo uno de los debates del oficialismo, ¿no? Ellos aseguran que, bueno, todos estos llamados terminó pagando la población. ¿Qué le respondes a que sienten que también estas medidas pudieron afectar su calidad de vida? Sobre todo cuando se te responsabiliza. Hace poco se entrevistó a la señora Delcy Rodríguez y dijo que ella podría sentarse contigo una vez que las sanciones se levantaran. Las sanciones son producto de crímenes cometidos: narcotráfico, lavado de dólares, explotación minera, crímenes de lesa humanidad. O sea, saquearon al país. Entonces, ¿quiénes son los responsables? ¿Los que los hacen enfrentar la justicia o los que cometieron los crímenes? Esa pretensión de igualar víctimas y victimarios, no, señor. Eso ya no funciona. Y la gente no se come ese cuento. Aquí nadie se chupa el dedo. Los que cometieron los crímenes son los responsables, que le rindan cuentas al país. Ahora, ¿le tienen miedo a la verdad? Malas noticias, porque ya está la justicia funcionando y todo se va a saber, Luis. Todo se va a saber. El terremoto dejó al descubierto no solo la fragilidad de las estructuras, sino terminó de evidenciar lo frágil que son las instituciones venezolanas. ¿Qué lección te deja sobre el país que algún día tú esperas gobernar? Los terremotos fueron mucho más que una catástrofe natural. Para los venezolanos, yo siento que esto nos sacudió todos nuestros cimientos, todo, revolvió todo y enterró mucho también. Desnudó, expuso. Un país que seguimos en duelo. Y es un duelo por muchas cosas, por mucho de lo que se evidenció allí. Y hay rupturas irrecuperables. Yo siento que lo más importante que se evidenció es frente a la ausencia del Estado, el surgimiento del ciudadano, del pueblo unido. Para mí, Luis, esa es la lección más grande que nos queda para siempre como venezolanos. Es decir, por una parte, vimos la cara más oscura, la irresponsabilidad, la corrupción, la indolencia, la ausencia de humanidad y de compasión, porque no es solo lo que no hicieron, sino el haber intentado e impedido que otros ayudaran. O sea, cuando uno piensa en los rescatistas que no les permitieron llegar a Venezuela, o la gente que estaba ayudando y que los bloquearon, que robaron. Yo digo, esto es algo que es inconcebible si no es el régimen de la maldad. Pero esto fue superado por una nación que se volcó con sus propias manos a escarbar con sus propias manos, sin instrumentos, sin permiso, sin cámara, sin conocer a quién estaba salvando. Vecinos salvando vecinos, ayudando. O sea, esto es algo que nos ha marcado para siempre. Y ese es el pilar, esa es la fundación
robusta sobre la que se construye este nuevo país. La gente, su generosidad, su entrega, su entereza, su resiliencia y su amor. ¿Y cómo se construye también la moral del venezolano? Por ejemplo, cuando hablamos de confianza, el venezolano se siente tan engañado, tan defraudado, tan solo a la hora de encontrar respuestas que lo respalden, que lo apoyen, ¿no? Si vamos a hablar de reconstrucción, no hay que hablar de edificios, no hay que hablar de hospitales, también hay que hablar de reconstruir la confianza. ¿Por dónde se empieza, María Corina? Por allí, por la gente. Y yo no creo que la moral esté dañada, todo lo contrario. Yo he escuchado a algunos investigadores, sociólogos, politólogos, que han hablado de que el daño antropológico, yo digo, todo lo contrario, todo lo contrario. Si algo nos ha dejado estos 27 años de horror, es una sociedad mejor que nunca, antropológicamente, culturalmente. Los años de hambre nos hicieron más generosos que nunca. Los años de terror más valientes que nunca. Los años de encierro, de la libertad y del aire y valorándolo. Nunca hemos valorado como hoy tener a tus muchachos cada noche y darle la bendición. Nunca poder sentarlo en tus piernas o besarlo. O ver un atardecer de Lara. O escuchar el torrente en Guayana. O sea, el poder moverte por tu país, los que están afuera y los que están adentro. Entonces, mira, la moral de los venezolanos está muy alta porque nos demostramos lo que somos capaces de hacer. Ahora estamos más vigilantes que nunca. ¿Y aquí tú qué crees? ¿Que los venezolanos nos vuelven a engañar? No, señor. Esto es una sociedad que aprendió a saber que el ejercicio de la ciudadanía exige pensamiento crítico, exige decir la verdad. Cuando a mí un venezolano me pide respuestas, cuando me critica o cuando me aconseja, yo me siento en el ejercicio de mi deber, como debe ser. A mí no me gustan las entrevistas complacientes, son aburridísimas. Tú me has hecho preguntas duras hoy, como debe ser. Y ese es el ejercicio para mí del gobierno, el estar al servicio, responder, dar cuentas. Y eso es otra de las cosas que vamos a cambiar. De regresar a Venezuela, ¿cuál va a ser su primera decisión? ¿A dónde va a ir? ¿Y por qué? Cuando regrese a Venezuela, tengo una lista muy larga, muy larga. Mucha gente que abrazar, que agradecer. Héroes. Héroes anónimos muchos, otros muy conocidos. Gente que salvó mi vida, arriesgando la suya. Gente que perdió la vida de gente muy querida. Yo tengo una deuda con una mamá de Nueva Bolivia, en Mérida. ¿Cuál es? Ella perdió a su hijo ¿A consecuencia de? el 24 de junio. Su hijo estaba en Vargas. Y hablé con ella. He estado hablando con muchos venezolanos estos días. Y muchas madres que han perdido a sus hijos. Y ella, Julie, en particular, su hijo se llamaba Anderson, me dijo, yo quiero que apenas vengas a Venezuela, me acompañes al cementerio porque logré enterrarlo aquí. Y yo le dije, te lo prometo, allá estaré. Es una promesa, yo cumplo mi palabra. Te esperamos pronto. Allá estaré. Que Dios nos bendiga y toda la confianza. Lo hemos hecho bien. Y esto es hasta el final y de la mano de Dios.